Hola, muy bienvenidas, bienvenidos a todos a esta masterclass. Gracias por estar acá, gracias por la confianza, por el interés. Antes que todo, quiero contarles un poquitito de mí. Mi nombre es Camila Torres, soy médica desde hace 12 años, especialista en nutrición desde hace más o menos 8 años. Soy mamá de un niño de 3 años y me dedico al enfoque de la medicina integrativa, que para quienes no lo conocen, yo sé que hay muchas pacientes y personas que me siguen que ya saben de qué se trata, pero para quienes no, el enfoque de la medicina integrativa se trata de una visión más holística, integral de la salud y del ser humano, entendiendo que somos mucho más que un cuerpo físico y que nuestras emociones, nuestras creencias, nuestras experiencias determinan también nuestro bienestar y nuestra salud. Esta clase entonces tiene este enfoque y el objetivo es abrir un camino hacia reconectarnos con nuestro cuerpo, con nosotras mismas y desde ahí hacer cambios en nuestra salud y en nuestro bienestar. Les quiero contar que esta clase es el inicio de un gran proyecto que se llama El despertar de tu cuerpo. Me van a estar harto a hablar del despertar de tu cuerpo y que incluye este proyecto harto contenido, material. Esto es el inicio, como les decía, pero ya se viene un evento en Santiago en octubre, así que quédense hasta el final de la clase porque les voy a ir contando mucho más detalle y les voy a dar más sorpresas sobre eso también. Y bueno, el despertar de tu cuerpo nace desde mi propia experiencia, tanto personal como profesional, viendo cientos de pacientes, particularmente mujeres, que viven una constante lucha con su cuerpo, con la comida, y que las lleva finalmente a desconectarse de su cuerpo y a vivir con mucha ansiedad por comer. Y eso termina afectando nuestro bienestar, nuestra autoestima y desconectándonos de nuestro verdadero valor personal. Y este dolor, este sufrimiento, yo también lo he vivido, me he visto reflejada en muchas mujeres, y por eso el despertar de tu cuerpo es una propuesta distinta, es una invitación a dejar de luchar contra el cuerpo y empezar a escucharlo y empezar a habitarlo desde el amor. Así que, como les decía, se vienen varios eventos, se viene próximamente un evento en Santiago presencial, vamos a hacer hartas prácticas ahí, así que quédense hasta el final porque para quienes se queden hasta el final van a haber algunos regalos y algunas sorpresas. Así que, bueno, vamos a empezar. Comenzamos. ¿Qué vamos a ver en esta clase entonces? Lo primero, vamos a ver 4 claves físicas de una alimentación saludable basadas en evidencia científica. ¿Qué nos dice la ciencia con respecto a una alimentación saludable para nuestro cuerpo físico? Y la segunda parte es, vamos a ver 3 claves, 3 pilares para mejorar nuestra relación con el cuerpo y la comida, para que la transformación que queramos hacer sea real y duradera desde adentro. Bien, la primera parte es netamente teórica. La segunda parte vamos a hacer un par de prácticas, así que no se lo pierdan porque va a estar más entretenido y además, como les decía, les voy a contar de este evento presencial que se viene en Santiago. Bien, comencemos entonces. Bueno, primero para entender un poco estas 4 claves físicas de una alimentación saludable, es importante tener en cuenta ciertos aspectos de nuestra biología. Y lo que principalmente me gustaría que tuviéramos en cuenta es que nuestra biología se formó y evolucionó en un ambiente que era totalmente distinto al que tenemos ahora. El ser humano, como Homo sapiens sapiens, nace, o sea, vive desde hace 200.000, 300.000 años. Y durante todos esos miles de años vivimos en contacto con la naturaleza, teniendo que movernos para buscar comida, en comunidad, sin luces artificiales, directamente expuestos a luz solamente natural, con alimentos naturales, sin un estrés de lo que debemos hacer, sino que más bien un estrés agudo de buscar comida y que se resolvía rápidamente al encontrarla. Y pasamos de eso a los últimos recién 100 años, 200 años, particularmente los últimos 100 años de nuestra historia, a cambiar totalmente nuestros hábitos y a estar prácticamente la mayor parte del día sentados frente a una pantalla con luz artificial, expuestos a muchos tóxicos, con disponibilidad de comida prácticamente en cualquier momento, lugar,
con comida que muchas veces tiene elementos químicos que nuestro cuerpo no reconoce. Por lo tanto, este gran y acelerado cambio en nuestros hábitos sin duda ha tenido un efecto en nuestro cuerpo. Por supuesto, nuestro cuerpo ha hecho lo mejor que ha podido y por eso le agradecemos y por eso no nos hemos extinguido como especie, pero de todas maneras este cambio acelerado de hábitos ha hecho que nos enfermemos y hoy en día la gran cantidad de enfermedades se sabe que en realidad la base está en nuestros hábitos y que tiene que ver con que nuestra biología no está hecha para los hábitos que tenemos hoy en día, no está hecha para estar todo el día sentados, para comer todo el día, para ver pantallas, no estamos hechos biológicamente para eso, a pesar de que nuestro cuerpo ha logrado de alguna manera adaptarse, sin embargo, bueno, nos hemos enfermado más. Entonces, en base a esto, a esta premisa, vamos a ver estas 4 claves y que quizás van a notar que algunas puedan chocar un poco con nuestra cultura porque están basadas en nuestra biología, no en nuestra cultura. Así que lo que les pido es que la escuchen con mucha compasión, entendiendo que nadie va a hacer todo perfecto y que eso no significa que nos vamos a enfermar y morir mañana, sino que podemos hacer lo mejor que podamos y podemos incluir las herramientas que a nosotras nos haga sentido y se nos haga más fácil de hacer también. Bien, dicho esto, entonces partimos con la primera clave y para quienes se vayan uniendo a la clase les cuento que estamos viendo las claves, la primera clave de una alimentación saludable en términos físicos. Bien, la primera clave es cuidar la microbiota. La microbiota son todos los microorganismos, bacterias, hongos, parásitos que habitan en nuestro cuerpo, particularmente en el intestino, pero todo nuestro cuerpo, y que tienen un rol fundamental en el funcionamiento de nuestro organismo. Las bacterias, estos microorganismos, son capaces de modular la expresión de genes de nuestro cuerpo. Y eso es brutal, porque antiguamente se pensaba que todo era culpa de los genes y hoy en día se sabe que en realidad lo importante es qué genes se expresan o no se expresan. Por ejemplo, tú puedes tener el gen y la predisposición para tener, no sé, tal enfermedad, pero puede que se exprese y tengas la enfermedad o puede que no se exprese nunca y nunca tengas la enfermedad. Y esa expresión depende del medio y en gran parte este medio está constituido por bacterias, es decir, estas bacterias determinan qué genes se expresan o no. Por lo tanto, es muy importante tener una microbiota saludable. Bien, la microbiota se forma los primeros 2 años de vida, desde que estamos en el útero materno, y sobre todo los 2 o hasta 4 años de vida. Sin embargo, ya siendo adultos todavía hay esperanza, podemos hacer cosas para mejorar nuestra microbiota. Y eso es lo que vamos a ver ahora, cómo alimentamos y mejoramos nuestra microbiota. Lo primero es con el consumo de fibra. No es cualquier fibra, sino que fibra de tipo especialmente soluble y el almidón resistente. La fibra se divide en gran parte en insoluble y soluble. La fibra insoluble es la fibra que se ve en la comida, como las hilachas del apio, las hilachas de la palta, esa es la fibra insoluble, que no es que sea mala, es buena, ya tiene otras propiedades, pero no es la que particularmente alimenta a una microbiota saludable. La que alimenta a una microbiota saludable es la fibra soluble y el almidón resistente. La fibra soluble la encontramos en general en todas las frutas y verduras, que son una mezcla de fibra soluble e insoluble, en legumbres, en frutos secos, en semillas. Y el almidón resistente es digamos, se obtiene desde de la preparación de algunos alimentos. Los alimentos que tienen almidón, como por ejemplo la papa, el arroz, la avena, al cocinarlos y dejarlos enfriar por al menos 8 horas, este proceso hace que se active el almidón resistente. Y eso quiere decir que este almidón va a ser más difícil de digerir para nosotros y va a ser más fácil de digerir para bacterias y va a alimentar a estas bacterias más saludables. Entonces, agregando este tipo de alimentos y este tipo de preparaciones, alimentamos a esta microbiota saludable. Por otro lado, evitar químicos industriales. Todos los alimentos ultraprocesados que tienen saborizantes, endulzantes, colorantes artificiales, en general esos productos tienden a dañar la microbiota y hacerla menos diversa. Y por otro lado, otros químicos que pueden estar en otro tipo de productos o incluso en productos naturales, pero que uno los ve, por ejemplo, esta típica fruta, verdura de supermercado que se ve toda bonita, redondita, brillantita, la verdura que no se está a perder en un mes, todo eso también es sospechoso de que tenga algún químico y es preferible evitarlo. Siempre es mejor
comer frutas y verduras de estación en algún lugar en donde sepamos más o menos de dónde vienen. Y por último, alimentos fermentados. Los alimentos fermentados son alimentos de origen natural que las propias bacterias y distintos microorganismos digieren un poco y se quedan ahí en el alimento, entonces nosotros al comerlo estamos comiendo el alimento más o menos ya digerido, pero además comemos estas bacterias que se van a ir a alojar a nuestro intestino. Existen distintos tipos de fermentados, coméntenme ahí en los comentarios si conocen algunos, si consumen algunos, si les gusta algún fermentado. Los que yo más recomiendo son los que son en base a verduras o legumbres, como el chucrut, por ejemplo. El tempeh, el kimchi, que no son tan conocidos acá, pero se pueden encontrar, el tofu incluso. También están los fermentados de lácteos, el yogur o el kéfir, ya que es otro tipo de yogur, o los fermentados en base a té, en base a raíces y azúcar, como por ejemplo la kombucha, o la ginger beer. La verdad es que este tipo de fermentados, los que son en base a azúcar, como la kombucha, la ginger beer, a pesar de que son muy ricos, no los recomiendo particularmente para alimentar a una microbiota saludable. Los puedes tomar si te gustan, tómalos porque te gustan, es mejor que tomar una bebida, pero no lo tomes pensando en alimentar tu microbiota. ¿Por qué? Porque como se hace una fermentación en base a azúcar, lo que crece está muy descontrolado. Pueden crecer bacterias que no sabemos cuáles son, crecen hongos, crecen distintos tipos de microorganismos y hay un poco más de descontrol. A diferencia, por ejemplo, del chucrut, que está muy controlada la fermentación porque solo crecen cosas que son capaces de digerir un poco la fibra del chucrut, del repollo, y se ha estudiado que de hecho la bacteria que más crece es el Lactobacillus plantarum, que es una bacteria hiperestudiada que tiene múltiples beneficios en la salud. Bien. Otros fermentados también puede ser, como por ejemplo si te gusta el pan, siempre es mejor comer un pan de masa madre que tiene este proceso de fermentación. Coméntenme si hay algún fermentado que les gusta, si lo consumen y vamos conversando. Bien, vamos a seguir con la clave número 2 de una alimentación saludable en términos físicos, y esta es que esta alimentación sea rica en antioxidantes y que haya un equilibrio de inflamación-antiinflamación. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro cuerpo tiene dos grandes sistemas de protección, que es la oxidación antiinflamación, oxidación antioxidación, inflamación antiinflamación. Cuando se producen distintos eventos en el cuerpo, distintos procesos, se generan desechos, como quien genera basura, ¿ya? Y estos son óxidos, que se llaman en realidad radicales libres. Pero nuestro cuerpo tiene la capacidad de neutralizarlos o de eliminarlos a través de antioxidantes. Por otro lado, cuando tenemos un daño, cuando nos hacemos una herida, por ejemplo, esa herida es necesario que se inflame. Nuestro cuerpo genera una inflamación, una respuesta inflamatoria para que lleguen las células del sistema inmunológico que tienen que llegar ahí, para que se evite que haya una infección, etcétera. Pero luego nuestro cuerpo es capaz de montar también una respuesta antiinflamatoria. Y de esa manera no nos desangramos y finalmente se repara la herida. ¿Qué pasa hoy en día y cuál es el gran problema? Que tenemos un desequilibrio entre la oxidación-antioxidación, tendemos a estar más oxidados y hay un desequilibrio entre inflamación-antiinflamación y tendemos a estar más inflamados. ¿Por qué? Porque estamos más sedentarios, porque comemos más alimentos procesados, ultraprocesados, porque estamos más estresados, todo eso, todos finalmente los hábitos, como decíamos al principio, hacen que estemos más oxidados y más inflamados. Y hoy en día sabemos que la raíz de la gran mayoría de enfermedades a nivel de tejido, a nivel celular, es el estrés oxidativo, es decir, la acumulación de óxidos, y la inflamación crónica de bajo grado, que es una inflamación que está dentro del cuerpo, que es silente, que no se ve, no nos vemos inflamados, sin embargo, está ocurriendo por dentro y está generando alteraciones, desequilibrios y finalmente enfermedades. ¿Qué podemos hacer al respecto entonces a través de la alimentación? Aumentar el consumo de antiinflamatorios naturales y de antioxidantes naturales. ¿Qué antiinflamatorios naturales? Hay un nutriente que es particularmente importante en la respuesta antiinflamatoria del cuerpo, que es el omega 3. Por eso hablamos tanto del omega 3, porque es el nutriente esencial para la respuesta antiinflamatoria. ¿Dónde encontramos el omega 3? En semillas como la linaza, la chía, en frutos secos particularmente en las nueces y en productos marinos, pescados, algas y mariscos.
Ahí encontramos gran cantidad de omega 3. Y por otro lado, antioxidantes naturales, antioxidantes como vitaminas, como la vitamina C, vitamina E, pero también antioxidantes propios de cada alimento, como la quercetina, el resveratrol, la superóxido dismutasa, etcétera, que lo encontramos en todos los productos de origen vegetal, todas las frutas, verduras, frutos secos, el cacao, el té verde, todo esto tiene algún tipo de antioxidante. Coméntenme si es que consumen algún tipo de estos alimentos que tienen antioxidantes. Bien, vamos a pasar a la clave número 3 de una alimentación saludable en términos físicos, de nuestro cuerpo físico. Y esto es que la alimentación sea de bajo índice glicémico. ¿Qué quiere decir esto? El índice glicémico se refiere a qué tan rápido y qué tan elevado sube el azúcar en sangre después de que yo como algo. Cada vez que yo como, digiero, absorbo y al absorber sube el azúcar en sangre. Mientras más elevado, mientras más rápido sea esta curva, se dice que la comida entonces es de más alto índice glicémico. ¿Y cuál es el problema de eso? Que los picos de azúcar muy elevados y muy recurrentes y mantener azúcar elevada en sangre se asocia a más inflamación en el cuerpo y por lo tanto más riesgo de todo tipo de enfermedades. Por eso queremos que nuestra alimentación sea de bajo índice glicémico, que eleve menos y más lentamente la curva de azúcar y secundariamente la curva de insulina también en sangre. ¿Cómo hacemos esto? Lo primero es consumir fibra. La fibra no solamente alimenta a nuestra microbiota, sino que además amortigua la absorción del resto de los alimentos, hace más lenta la absorción y eso hace que la curva de azúcar y de insulina también en sangre sea más lenta y menos pronunciada. Y esto tiene que ver también con el punto número 2, que es el orden de las comidas. Si yo como primero la fibra, como la típica recomendación de primero comer una ensaladita y después comer el plato de fondo, que está muy bien, porque si primero como la fibra, entonces tengo el estómago, el intestino en parte un poquito lleno por esa fibra y lo que viene después se va a ir absorbiendo más lento y por lo tanto esta curva de azúcar va a ser más lenta. Tercero, limitar la cantidad de los alimentos que son de alto índice glicémico. Por supuesto que esta curva también depende de la cantidad. No es lo mismo comer 2 cucharadas de arroz que comer 2 tazas de arroz, ¿cierto? Eso también impacta en la curva, entonces bajar la cantidad de alimentos que son de más alto índice glicémico no quiere decir eliminarlos por completo, no es necesario. Si primero me como la fibra y si siempre como fibra y después como este tipo de alimentos, puedo comerlos, pero con una cantidad moderada. Y por último, y esto puede ser un poco lo más chocante de estas recomendaciones, que es el comer menos veces al día. Como les decía, el aumento de azúcar en sangre, tanto los picos como el mantener el azúcar más alta, se asocia a inflamación y eso se asocia finalmente a enfermedades crónicas. Cuando como menos veces al día, elevo menos veces el azúcar en sangre y por otro lado dejo espacio, si yo dejo espacio entre comidas, estoy dejando espacio también para que el azúcar que se elevó llegue a su basal. Y esto tiene que ver con el cuarto punto de una alimentación saludable en términos físicos, que tiene que ver con las ventanas de alimentación. Les decía que mientras menos veces comemos al día, menos elevamos el azúcar en sangre. ¿Qué pasa? Después de comer y elevamos el azúcar en sangre después de cada comida, y eso siempre pasa, ya obviamente depende de la comida, se va a elevar más o menos, los carbohidratos elevan más la curva, luego las proteínas y las grasas la elevan mucho menos. Pero si comemos una comida completa, normal, que tiene un poco de carbohidrato, un poco de grasa, de proteína, se va a elevar nuestra curva de azúcar e insulina, independiente de cuánto se eleve, y en que eso llegue a su basal normalmente demora aproximadamente 4 horas, dependiendo obviamente del tipo de comida, la actividad de cada persona, pero en general demora más o menos 4 horas. Y también el sistema digestivo demora más o menos 4 horas en completar una digestión completa de un alimento. Nuestro cuerpo es muy inteligente y todo está súper coordinado. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que lo ideal es que dejemos un espacio entre comidas de al menos 4 horas. Comer, dejar 4 horas sin comer, en esas 4 horas puedo hidratarme y lo ideal es que en esas 4 horas tome agua y volver a comer. Dejar más o menos 4 espacios entre comillas, de esa manera permito que el metabolismo llegue a su basal, que el sistema digestivo llegue a su basal. Y de esa manera
no altero tampoco el equilibrio de glicemia e insulina, no altero el set point de glicemia e insulina. Entonces, mientras menos veces como y más espaciado, menos elevación de azúcar voy a tener y mi cuerpo va a responder más fácil y mejor a estas elevaciones de azúcar también. Y por otro lado, estas ventanas de alimentación también se refieren a en cuántas horas comer en el día y cuánto tiempo dejar de ayuno. Esto tiene que ver con el famoso ayuno intermitente. Coméntenme ahí si es que alguna vez han practicado el ayuno intermitente, cómo les ha ido, qué les parece, si no lo conocen. Bueno, el ayuno intermitente, del que se habla mucho hoy en día, es una práctica que se ha hecho durante toda la vida del ser humano. Antiguamente, cuando, como les decía al principio, éramos Homo sapiens, se hacía de manera natural porque no había comida suficiente, entonces naturalmente el ser humano tenía que ayunar, no le quedaba otra. Por lo tanto, nuestra biología evolucionó con periodos de ayuno y luego, bueno, muchas culturas adoptaron el ayuno como una manera de desintoxicación, de sanación, de diferentes objetivos. Y hoy en día se habla del ayuno en términos de salud porque efectivamente hay muchos estudios que muestran que, por ejemplo, ayunos de 16 a 18 horas ayudan a regular mejor el colesterol, disminuir la resistencia a la insulina, regular hormonas y en algunos casos disminuir peso. Ayunos más largos, de 24 horas o más, ayudan también en la regeneración de tejidos, ayudan a que hacen que nuestro cuerpo genere células madre incluso para regenerar tejidos y que se produzca un proceso que se llama apoptosis, que es que las células y los tejidos que están más viejos se autodestruyan, como que se mueran para dar proceso a la regeneración, a tejidos nuevos. Entonces eso se obtiene con ayunos más prolongados. Ahora, ¿qué cosas hay que tener en consideración con el ayuno? Que cuando hablamos de intermitente nos referimos a que no todos los días hacemos el mismo ayuno. No es necesario hacer ayuno de 16 o de 18 horas todos los días parejo para tener el beneficio. Al contrario, hacer ayunos alternos y hacer algunos días ayuno más largo y otro día más corto también tiene un beneficio que es que se genera en el cuerpo una característica que se llama flexibilidad metabólica. Cuando yo hago ayunos alternos, a veces ayuno más, ayuno menos, genero flexibilidad metabólica. ¿Qué quiere decir esto? Que mi cuerpo es capaz de usar diferentes fuentes de energía. Si no tengo comida, es capaz de usar mis reservas. Si tengo grasa, puedo ocupar la grasa. Si tengo carbohidrato, ocupo el carbohidrato. Es capaz de adaptarse a distintas fuentes de energía. Y eso, esta flexibilidad, se asocia a muchos mejores parámetros de salud. Por lo tanto, es muy bueno hacer ayunos, pero con esta alternancia. Y particularmente hay también una gran diferencia entre hombres y mujeres. Los hombres en general pueden hacer ayunos más largos y más parejos en el tiempo. Las mujeres, por lo general, como tenemos un ciclo hormonal tan marcado, necesitamos adoptar estos ayunos a nuestro ciclo menstrual, las mujeres en edad fértil. Por lo tanto, cuando estamos, por ejemplo, en periodo premenstrual, tendemos a tener menos tolerancia al ayuno, entonces necesitamos hacer menos ayuno, y cuando estamos ya en periodo menstrual o periovulatorio, podemos hacer ayunos más largos. ¿Bien? Coméntenme ahí si es que alguna vez han hecho ayuno. Les cuento que yo, bueno, llevo harto tiempo haciendo ayuno, pero he pasado por periodos. ¿Bien? Empecé a practicar el ayuno como hace 6 años, pero luego, bueno, quedé embarazada, en el embarazo no hice ayuno, le di lactancia a mi hijo harto tiempo, entonces durante todo ese tiempo no hice ayuno. Después ahora retomé el ayuno, pero ahora lo hago mucho más intermitente. Cuando estoy en mi periodo premenstrual casi no hago ayuno, solamente 12, 14 horas. Y cuando ya paso a mi periodo más menstrual, periovulatorio, hago algunos ayunos más largos. Por lo menos así lo hago y me funciona mucho mejor. Y lo importante siempre es hacer un ayuno intuitivo, ¿ya? Y eso quiere decir ir escuchando el cuerpo. Normalmente cuando uno empieza a hacer ayuno y el primer día que haces un ayuno de 16 horas, al día siguiente vas a tener más hambre. Y eso está bien y hay que escuchar eso. Por eso que es conveniente hacer estos ayunos intermitentes y no todos los días igual. Bien, hasta aquí llegamos con la primera parte de esta clase. Me pueden ir dejando sus comentarios, sus preguntas ahí abajo. Al final voy a tratar de ir contestando algunas cosas. Bien. Y para adelantar un poquito antes de seguir con la segunda mitad de esta clase, les quiero ya adelantar
que, como les decía al principio, se viene un evento presencial en Santiago que voy a estar dando y que es el 11 de octubre, que se llama Nutrir para Volver a Mí, en donde voy a, por un lado, profundizar en todas estas claves que les acabo de contar, estas 4 claves que hablamos, y les voy a contar 4 claves más de una alimentación saludable que acá por tiempo, espacio, no puedo contarles las 8. Pero vamos a hablar 8 claves de alimentación saludable en términos físicos y además vamos a profundizar en todo lo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con la relación con nuestro cuerpo y con la comida. Así que va a ser un evento de toda una mañana, va a estar buenísimo. Más adelante les voy a contar más detalle de este evento, así que quédense hasta el final para que vean que también van a haber algunas sorpresas y regalos para quienes se queden hasta el final. Bien, seguimos entonces con la segunda parte de esta masterclass, que es comprender para transformar. Comprendernos para transformarnos, ¿ya? Cómo construimos una relación con el cuerpo y la comida y cómo eso es determinante finalmente en nuestro bienestar, en nuestra autoestima, en cómo reacciona nuestro cuerpo también. Y aquí vamos a ver 3 pilares para construir una relación armoniosa, amorosa con nuestro cuerpo y con la comida, y que además son 3 pilares para hacer una transformación real y duradera, si es eso es lo que estamos buscando. Bien, entonces, partimos con el pilar número 1, que es el estado mental, emocional al comer, la atención plena. Bien, de aquí, de este punto, se deriva toda una ciencia que es el mindful eating o la alimentación consciente, que quizás han escuchado hablar de eso. Y se trata de prestar toda nuestra atención, volcar todos nuestros sentidos a la experiencia al momento de comer. Es muy distinto tanto a nivel experiencial como también a nivel físico lo que ocurre en nuestro cuerpo. Comer mientras estoy trabajando, distraída, con preocupaciones, pensando en lo de ayer, en lo de mañana, que comer estando plenamente presente, disfrutando la comida, observándola, sintiéndola, conectada a ese momento. Es muy distinto, como les decía, tanto a nivel de experiencia, el placer, el disfrute que nos genera, y eso también tiene que ver con vías nerviosas del placer que se regulan cuando estamos más atentos, pero también ocurren otras cosas en nuestro cuerpo que finalmente determinan lo que la comida le va a hacer a mi cuerpo. Y esto tiene que ver con una parte de nuestro sistema nervioso que se llama sistema nervioso autónomo, que está dividido en 2 grandes ramas, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El sistema nervioso simpático se activa, digamos, cuando nuestro cuerpo detecta que hay amenaza, que hay algún potencial peligro. Por ejemplo, si nos persigue un tigre, se activa este sistema nervioso y lo que hace nuestro cuerpo es llevar toda la sangre y toda la energía a los órganos vitales, al corazón, a los pulmones y a los músculos para estar listos para correr o luchar. Y eso es lo que hace el sistema simpático, nos prepara para correr o luchar. Si me está persiguiendo un tigre, a mi cuerpo no le interesa producir óvulos o espermatozoides, no le interesa tener una digestión súper correcta de lo que acabo de comer o un sistema inmunológico súper activo a los virus. No, le interesa la sobrevida. Y el sistema parasimpático, por otro lado, es todo lo contrario. Se activa cuando detectamos que hay calma y se ocupa de reparar tejidos, de activar una correcta digestión, de activar el sistema reproductor, generar óvulos y espermatozoides, de tener un sistema inmunológico activo. Entonces, estos sistemas se activan según lo que el cuerpo detecta del medio. Y lo interesante es que nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, no diferencia entre una amenaza real, o sea, que me esté persiguiendo un tigre, o una amenaza imaginaria, que son todas las preocupaciones que normalmente tenemos en la cabeza. Incluso cuando estamos pensando en que tenemos que hacer muchas cosas a la vez, eso ya es un evento, una amenaza para nuestro sistema. Y por lo tanto, cuando estamos bajo una amenaza, se activa nuestro sistema simpático de alerta y por lo tanto todo el resto de los órganos y sistemas quedan, digamos, más apagados. Entonces, se apaga nuestra digestión, se altera nuestro metabolismo también, se disminuye la actividad del sistema inmunológico. No sé si les suena esto cuando están más, si lo han notado, cuando están más estresadas,
que empeoran todos los sistemas, ¿no? Y a esto le sumamos también que el estrés también altera las hormonas del hambre y la saciedad, que son la grelina y la leptina. Cuando estamos más estresadas, tendemos a aumentar la grelina, que es la hormona del hambre, y a disminuir la leptina o a generar una resistencia a la leptina, que es la hormona de la saciedad. Entonces podemos comer, y sobre todo si comemos más rápido, y no sentir la señal de saciedad. Y de esa manera comemos más de lo que necesitamos. La atención plena, el mindful eating, la alimentación consciente nos invita a hacer pausas, a que al momento de comer seamos capaces de identificar en qué estado estemos, incluso modificarlo, llevarnos a un sistema de calma, y eso lo podemos hacer a través de distintos métodos, y a la vez, mientras estemos comiendo, podemos hacer pausas. ¿Cómo lo hacemos? Dejando el tenedor en el plato después de cada bocado que comamos, haciendo respiraciones profundas, abdominales, entre medio de la comida, permitiendo en el fondo que se desarrolle y que se active todo el sistema también digestivo, activando nuestros sentidos, observando la comida, sintiendo los aromas, los gustos. Y también, como les decía, hay prácticas que lo que hacen es llevar a nuestro sistema nervioso al sistema de calma. Ya hay diferentes millones de prácticas milenarias y una de las que más se usa y se ha usado siempre son los ejercicios de atención plena o mini meditaciones, y es exactamente lo que vamos a practicar ahora. Entonces quiero invitarlas y invitarlos a que hagamos un ejercicio de atención plena, y para eso los invito a que tomen una postura cómoda ahí donde estén, en la silla, y ojalá pongan los pies en el suelo, plantados en el suelo, con piernas y brazos descruzados, y que lentamente vayamos cerrando nuestros ojos. Y primero los invito a que notemos cuáles son los sonidos del exterior, cómo es la temperatura de este espacio en donde estamos, y que mentalmente recordemos este espacio. Recordemos qué tenemos al frente, qué hay detrás de nosotras, qué hay a un lado, al otro, cómo es este espacio en donde estamos, y lo imaginemos y lo recordemos mentalmente. Una vez que hemos identificado el espacio físico en donde nos encontramos, vamos ahora a llevar nuestra atención a nuestro cuerpo físico. Vamos a llevar la atención primero a nuestros pies. ¿Cómo están mis pies en este momento? ¿Cómo es el contacto de la planta de mis pies con el suelo, con los zapatos? ¿Cómo se siente la temperatura? Y simplemente observo cómo son las sensaciones, sin emitir juicio. No hay nada bueno o malo que tenga que ser. Simplemente observo qué sensaciones hay en mis pies. Y en todo momento, si aparece un pensamiento, simplemente lo observo, me doy cuenta de que estoy teniendo un pensamiento y amablemente lo dejo ir, volviendo mi atención a mis pies. Voy subiendo esa atención por mis tobillos, por mis pantorrillas, simplemente sintiendo cuáles son las sensaciones en esta área de mi cuerpo. Siento cómo están mis rodillas, observo, siento cómo están mis muslos, simplemente observando qué aparece. Y en todo momento, si aparece un pensamiento, simplemente lo identifico
y amablemente lo dejo ir, volviendo mi atención a mis piernas. Observo cómo es el contacto de mis glúteos en la silla, cómo se sienten mis caderas, cómo está mi espalda baja, y voy subiendo esa atención por mi espalda media, alta, simplemente observando, sintiendo. Siento ahora cómo está mi abdomen, cómo se siente mi abdomen, entendiendo que no hay nada que tenga que ser o no ser, simplemente estoy observando mis propias sensaciones. Y si aparece un pensamiento, entiendo qué es lo que las mentes hacen y simplemente lo dejo ir y vuelvo mi atención a mi abdomen. Subo esta atención a mi pecho, sintiendo el movimiento de mi pecho al respirar, dejando que ocurra este movimiento natural. Voy a sentir ahora cómo están mis manos, cómo es el contacto de mis manos en mis piernas, en la silla. Subo mi atención por las muñecas, antebrazos, simplemente sintiendo, notando. Siento mis codos, mis brazos y mis hombros. No hay nada que cambiar, simplemente estoy observando mis sensaciones. Y voy subiendo ahora por mi cuello. Noto cómo está mi cara, mi mandíbula, labios, lengua, mis pómulos, mi entrecejo, mi frente, mi nuca y mi coronilla. Y habiendo hecho este recorrido por mi cuerpo, cada uno va a elegir una zona de su cuerpo en donde sienta la respiración de manera más vívida, donde sienta la respiración más intensa. Puede ser en el pecho, en el abdomen, debajo de la nariz. Y nos vamos a quedar un momento en esa zona, simplemente observando cómo el aire entra y sale de nuestro cuerpo. No hay nada que forzar, simplemente observo cómo naturalmente el aire entra y sale de mi cuerpo. Con esta conexión con nuestro cuerpo, cada una va a repetir mentalmente su nombre completo 3 veces, como quien se llama a estar aquí presente, como quien llama a una niña a estar presente aquí y ahora. Lentamente vamos nuevamente a sentir la temperatura externa, los sonidos del exterior y vamos de a poco abriendo los ojos. Bien, coméntenme en los comentarios qué les parece, cómo se sienten, cómo se sentían antes, cómo se sienten ahora después de esta práctica, si habían hecho algún tipo de práctica así. Este tipo de práctica que es muy sencillo, se puede hacer en cualquier momento, lo puedes hacer antes de acostarte, antes de comer, si estás muy ansiosa por comer, por ejemplo. Y lo que hace es justamente darle la señal a nuestro sistema nervioso de que está todo en calma, de que está todo bien y que por lo tanto puede mantenerse tranquilo, puede activar su sistema parasimpático y de esa manera todas sus funciones actúan de mejor manera.
Bien, seguimos entonces con el pilar número 2 en relación a cómo construimos una relación con el cuerpo y la comida y desde dónde hacemos cambios y cómo nos transformamos realmente. Y esto tiene que ver con las creencias y pensamientos, particularmente qué creencias tengo en relación al cuerpo, a mi cuerpo, a la imagen corporal, a mi imagen corporal, qué creencias tengo en relación a la comida. Y nos daremos cuenta de que la gran mayoría de creencias que tenemos las hemos ido adquiriendo, las adquirimos en nuestra niñez y son inconscientes, o sea, no estamos conscientemente pensando en eso, sin embargo, estas creencias comandan la manera en cómo pensamos, la manera en cómo nos sentimos y finalmente la forma en cómo actuamos y cómo nos percibimos a nosotras mismas y al mundo. Podemos hacernos más conscientes de qué creencias tenemos identificando, dándonos cuenta de cuál es nuestro diálogo interno, cómo nos tratamos a nosotras mismas, qué nos decimos a nosotras mismas, de nosotras, de nuestro cuerpo, y también observando nuestras conductas. Y es importante entender, y esto es clave, porque la mayoría de las veces intentamos cambiar una conducta automática sin identificar antes la emoción y la creencia que hay detrás de esta conducta. Por ejemplo, una persona que es constantemente deja todo lo que está en el plato y, por ejemplo, se come todo y a lo mejor está ya a punto de reventar, sin embargo, no es capaz de dejar ni una miga en el plato porque tiene la costumbre y el piloto automático de comerse todo lo que está en el plato, no poder dejar nada. Es muy probable que esa actitud, ese hábito automático que tiene de comerse todo lo que está en el plato, venga de una creencia que adquirió en la niñez, quizás cuando niña sus padres le decían que tenía que comerse todo porque había niños que se morían de hambre o porque si no había un castigo, y en su subconsciente, de una manera que ella no se da cuenta, adquirió la creencia de que si no se come todo lo que está en el plato, es mala persona o de que va a haber un castigo. Las creencias que tenemos muchas veces no tienen ni siquiera mucha lógica y no nos damos cuenta que las tenemos, sin embargo, comandan la forma en cómo actuamos. Y si no nos damos cuenta de cuál es la creencia y tratamos de cambiar solamente este piloto automático, vamos a constantemente chocar con una pared. Porque al momento de querer cambiar ese hábito, lo que va a ocurrir es que va a generar una emoción. Cuando la persona quiere dejar algo en el plato, se va a sentir nerviosa, se va a sentir incómoda, va a haber una emoción de incomodidad y eso es la que finalmente la lleva a volver al hábito antiguo. Porque finalmente siempre actuamos en base a cómo nos sentimos. Nuestras creencias y pensamientos generan formas de sentir, emociones, sensaciones, y eso es lo que determina cómo actuamos. Por lo tanto, si queremos cambiar un hábito, que es una acción, necesitamos darnos cuenta de qué sentimientos, qué sensaciones hay detrás y de qué creencias hay detrás. Lo que sentimos, la emoción, la sensación, no se cuestiona. Lo que sí podemos cuestionar son las creencias que hay detrás. Y esto se los voy a explicar un poquito más adelante, ¿sí? Y esto tiene mucha relación con el tercer pilar, que es la nutrición emocional. ¿A quién no le ha pasado que ha tenido un mal día, que ha tenido una rabia o que ha hecho muchas cosas en el día y al final ha dicho, me merezco un chocolate? O al revés, ¿quién no le ha pasado que ha tenido una buena noticia o un buen día y ha dicho, ¿qué vamos a comer para celebrar? Indudablemente la comida es parte de nuestra gestión emocional. Y lo interesante y lo desafiante no es pelear contra esto, sino más bien darnos cuenta. Darme cuenta de qué tanto ocupo la comida como para gestionar mis emociones. Y darme cuenta de qué tanto me permito sentir mis emociones y de qué tan atenta estoy a mis necesidades efectivas. Necesidades de conexión, necesidades de poner límites, distintas necesidades afectivas. ¿Cuánto me permito sentir? ¿Cuánto me conecto con eso que siento? Porque finalmente lo que la comida hace es bajar la intensidad de la emoción. Porque en general no estamos acostumbrados y no fuimos criados tampoco para darle espacio a la emoción, para escucharla, para darle cabida, para expresarla y dejarla ir, que es lo que sería lo más saludable en el fondo. En general, las emociones han sido vistas normalmente como algo, como un obstáculo, como algo que nos hace más débiles,
Y naturalmente tendemos a taparla un poco, a bajar la intensidad porque no sabemos cómo gestionarla. Y ahí está la comida, ¿no? Que nos ayuda en esa gestión. Y nuevamente lo importante es darme cuenta de qué tanto yo ocupo la comida para gestionar mis emociones y en la medida que más consciente soy y más me doy cuenta de cuál es esa sensación que estoy evitando o que no soy capaz de gestionar, entonces de a poco se van generando espacios para esas emociones y se van creando herramientas internas para gestionarlo de una manera distinta. Les quiero contar una historia personal que es muy reciente también, que tiene que ver con esto de las creencias, las emociones, las sensaciones y de cómo eso genera realidades en nuestro cuerpo. Todo lo que sentimos, las emociones, el dolor, el malestar, las sensaciones, todo se siente en el cuerpo. Y nuestro cuerpo no es un contenedor de cosas, de sistemas, de órganos, sino más bien es una expresión de lo que hay dentro de nosotros. Y todo lo que sentimos es parte del lenguaje del cuerpo. Todo lo que pasa en nuestro cuerpo nos está mostrando algo de nosotras mismas. Y eso se los quiero mostrar, ejemplificar con esta experiencia que me pasó, que es real y que me pasó hace muy poquito, y que, bueno, me dejó una gran enseñanza. ¿Bien? Yo en general me considero una persona sana, soy activa, y este año, bueno, mi hijo entró al colegio, nos empezamos a enfermar más de la cuenta, cosa que para mí ya era raro, y en un momento me enfermé, me dio una gripe, se complicó, finalmente terminé con una neumonía, y esta neumonía fue compleja, así que finalmente terminé hospitalizada por esta neumonía. Cosa que para mí era rarísimo porque la única vez que yo había estado hospitalizada era por el parto de mi hijo. Y claro, esto me generó muchas reflexiones, me conectó con mi vulnerabilidad, me hizo cuestionarme muchas cosas. Y después de salir de esta neumonía, quedé mucho tiempo con un dolor de pecho y con tos con flema. Consulté con una inmunóloga que había sido mi profesora, que me dejó un montón de suplementos, porque también es de la línea integrativa, entonces me dejó un montón de suplementos, me dejó medicamentos también, yo estaba con inhaladores, por mi cuenta hice dieta antiinflamatoria, antialérgica, autoinmune, de todo tipo, pensando en distintos diagnósticos, porque me parecía raro haber tenido esta neumonía tan complicada y quedar con esta tos, con flema y con este dolor de pecho tanto tiempo. Y por más que hacía todas estas cosas y tomaba todos los suplementos y la dieta, seguía con este dolor y seguía con la tos con flema. Y algo dentro de mí me decía que había algo más detrás de todo esto. Y lo que empecé a hacer fue, y esto me inspiró un libro que se llama Dejar ir, que es de un psiquiatra, David Hawkins, que él habla justamente de el conectar con lo que sentimos y ser capaz de darle espacio y dejarlo ir. Y bueno, inspirada en esto, lo que empecé a hacer fue a cada día sentarme a sentir todo lo que llegara a mi cuerpo, o sea, a sentir el dolor de pecho, a sentir el miedo que me traía este dolor y esta tos, a sentir el dolor emocional también por los recuerdos que me traía este dolor de pecho. Y simplemente me sentaba a sentir y le preguntaba a mi cuerpo, ¿qué hay detrás de esto? ¿Cuál es el mensaje de esto? ¿Cuál es el mensaje de esto? Y sentía, y claro, mi mente intervenía y trataba de buscar diagnósticos, explicaciones, pero poco a poco, con el paso de los días, semanas, la mente se empezó a callar y cada vez empecé a conectarme más con la sensación. Y en un momento me pasó que conectándome con estas sensaciones, tuve el recuerdo de que justo antes de que me diera la neumonía, yo estaba preparando todo este material. Y estaba preparando todo el material del proyecto El despertar de tu cuerpo, que para mí es muy significativo y es un gran cambio también en mi vida laboral y personal. Y justo cuando estaba preparando todo esto, también yo había estado con el deseo de querer bajar un poco de peso. Y recuerdo y recordé ese día que había tenido un pensamiento que había dicho algo así como, ojalá bajar un poco de peso, ojalá pasara algo, ojalá me pasara algo para bajar esto que quiero bajar. Y poco después me vino esta neumonía. Y con la neumonía yo bajé mucho de peso, momentáneamente, bajé harto de peso.
Y cuando me di cuenta, cuando me vino este recuerdo a la cabeza, me dije, wow, o sea, yo tuve este pensamiento y detrás de este tipo de pensamiento está la creencia de que mi valor personal depende de mi imagen corporal, de una determinada imagen corporal. Y peor aún, estaba la creencia de que mi imagen corporal era más valiosa que mi propia salud o que mi propia vida. ¿Y cuántas de nosotras, cuántas mujeres hemos tenido este tipo de pensamiento? ¿Y cuántas tenemos este tipo de creencias inconscientes? Porque yo no me había dado cuenta de que tenía este tipo de creencia. Y este tipo de creencia de que nuestro valor depende de una determinada imagen, y en algunos casos puede ser la imagen o en otros casos el éxito profesional, pero que nuestro valor depende de eso que está afuera, es un paradigma social, es una creencia que finalmente todos tenemos en nuestro inconsciente colectivo y que está determinando constantemente la forma en cómo nos vemos a nosotras mismas, cómo vemos el mundo y finalmente cómo nos sentimos, cómo actuamos y cómo reacciona nuestro cuerpo. Finalmente mi cuerpo había reaccionado a un ataque que yo le había hecho, pero además mi cuerpo estaba tratando de detenerme. ¿Por qué? Porque detrás de este pensamiento de querer bajar de peso, de esta creencia de mi imagen corporal, finalmente, ¿qué es lo que había? Había un dolor de no sentirme suficientemente buena. Estaba la creencia de que no era suficientemente buena para exponer todo esto que estoy exponiendo acá. Mi cuerpo me estaba diciendo, me estaba advirtiendo, me estaba diciendo, oye, tú vas a motivar y vas a inspirar a mujeres a que se conecten con su cuerpo, a que lo escuchen, y no te has dado cuenta de que esto está dentro de ti. O sea, mi cuerpo me estaba dando una tremenda advertencia. Y lo más impactante de todo es que cuando me di cuenta de todo esto y todo el miedo que tenía desapareció, y ese miedo se transformó en compasión por mí y por todas las mujeres y todos los seres que estamos bajo este tipo de creencias limitantes, cuando ocurrió todo esto y que fue todo esto en una noche, en ese momento la tos y el dolor de pecho que tenía desaparecieron y desaparecieron para siempre. O sea, nunca más volví a tener ese dolor de pecho y esa tos. No digo que la alimentación y los suplementos no sean importantes, pero lo que verdaderamente me sanó fue darme cuenta de cuál era la emoción y cuáles eran las creencias que habían detrás. El dolor de pecho era el dolor de no sentirme suficientemente buena. El miedo realmente era ese miedo, era el miedo de no ser suficiente, que se escondía detrás de este deseo de querer tener una cierta imagen, una imagen que supuestamente me daba más valor. Y todo eso estaba en esta mente subconsciente. Todo eso yo no me había dado cuenta y sin embargo me comandaba la manera en cómo me estaba sintiendo, comandaba la forma en cómo mi cuerpo reaccionaba y cómo me estaba relacionando conmigo misma y con el mundo. Esto es súper potente, ¿bien? Si logramos escuchar lo que nuestro cuerpo nos está tratando de decir, si hacemos consciente nuestras creencias, nuestros pensamientos, y si nos permitimos sentir, podemos ser capaces de transformar lo que queramos transformar en nuestra vida. Y ese es el cambio real y esa es la sanación real que necesitamos. Finalmente, ¿cómo cambiamos? ¿Cómo hacemos un cambio real? O sea, porque cuando buscamos querer alimentarnos mejor, cuando decimos, bueno, sí, quiero saber comer sano, ¿por qué quieres comer sano? Finalmente siempre hay un objetivo. Quieres comer mejor porque quieres tener mejor salud, porque quieres tener más energía, porque quieres poder jugar con tus hijos y con tus nietos, porque quieres sacar ese proyecto que tienes en mente adelante. Finalmente lo que buscamos cuando queremos cambiar un hábito, ya sea hacer deporte, cambiar mi alimentación, siempre estamos buscando tener mayor bienestar, ser más felices, disfrutar más nuestra vida. Eso es lo que todos buscamos. Y para ser más felices, para tener más bienestar y para disfrutar mejor, disfrutar más nuestra vida, en realidad no lo vamos a conseguir controlando nuestra dieta desde la mente o controlando la actividad física. Lo hacemos conectando con lo que hay adentro.
Y desde esa conexión podemos tomar mejores decisiones. ¿Cómo conectamos entonces? ¿Cómo cambiamos realmente? Modificando nuestra identidad, que es modificar lo que creemos que somos. Cuando nosotros nos decimos no soy capaz de esto, eso es una creencia y es una falsa identidad. Y son creencias limitantes, por lo tanto, para cambiar necesito cambiar la forma en cómo me estoy hablando y lo que estoy creyendo de mí misma, esa falsa identidad, y conectando con nuestra esencia, conectando con lo que hay dentro de nosotros. De esa manera podemos hacer cambios reales. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo nos conectamos con nuestra esencia y cambiamos nuestra identidad? Permitiéndonos sentir y dejar ir. Sentir las emociones, sentir las sensaciones y dejarlas ir. Cuestionando creencias y cambiando nuestra programación mental, cuestionando lo que estamos diciéndonos a nosotras mismas, lo que creemos de nosotras mismas y del mundo. Con atención plena, con presencia, estando conectado al aquí y a la ahora. Con conexión con otros y con la naturaleza, con una conexión real que nos recuerda quién somos realmente. Y por último, con mucha compasión y gratitud. Compasión porque cada una y cada uno está en un proceso de aprendizaje constante que es la vida. Y estamos constantemente bajo ciertos desafíos y cada una va a hacer lo mejor que puede en el momento en el que está, con las herramientas que tiene, con el nivel de conciencia que tiene. Por lo tanto, no hay nada que estemos haciendo mal o que estemos haciendo bien. Estamos haciendo siempre lo mejor que podemos y lo importante es tener la intención de querer siempre mejorar, de querer aprender de ese desafío que nos pone la vida. Y gratitud, gratitud por todo lo que tenemos en nuestra vida, gratitud por nuestro cuerpo que hace siempre lo mejor que puede, que nos protege realmente, que nos advierte. Y gratitud por todas esas experiencias también que nos están desafiando, pero que finalmente esconden una gran oportunidad. Bien, entonces, para ir terminando, les voy a contar entonces de este workshop presencial que va a ser en Santiago el 11 de octubre, en donde vamos a profundizar todo esto que vimos acá, tanto las claves físicas de la alimentación saludable como los pilares de cómo construimos una relación con la comida y con el cuerpo, cómo nos transformamos realmente conectando con lo más profundo de nosotros. Y vamos a hacer muchas más prácticas también acá. Es entonces el 11 de octubre, en la mañana, vamos a partir tempranito, de las 9 hasta la 1 de la tarde casi, en el Hotel Mandarín Oriental. Vamos a tener un descanso entre medio con un coffee rico del hotel. Este hotel queda al lado del Parque Arauco, ya es el ex Hyatt. El valor es de 45.000, pero la sorpresa es que para quienes se quedaron acá, hasta el final, tienen un 15% de descuento para este workshop usando el cupón Nutrir. Ya ahí en el código QR se pueden ir directamente a la página. Y otra sorpresa es que me auspician también Manari Vital Elements, que van a estar dando regalitos, van a estar dando cosas, así que va a estar bien bueno, bien regaloneado el workshop. Manare, que es una marca de alimentos orgánicos naturales, y Vital Element es una marca de suplementos naturales, y ambas marcas están lideradas por mujeres chilenas emprendedoras. Así que va a estar muy, muy bueno. Y bueno, para terminar entonces con esta clase, ahí, bueno, nuevamente pueden escribirme en los comentarios si tienen alguna duda. Ya hay varias personas inscritas y obviamente los cupos son limitados por el espacio, así que, como les había comentado, esta clase va a estar grabada durante una semana, va a quedar acá, así que, bueno, tienen ahí el descuento y el cupón para inscribirse en el workshop que es presencial. Y para finalizar vamos a hacer una meditación de conexión, ya un último ejercicio. Bien. Para eso nuevamente las invito a que se sienten cómodamente en su silla, que tomen una postura cómoda, relajada, no rígida, con brazos y piernas descruzados, y que lentamente vayan cerrando los ojos.
Nuevamente vamos a sentir los sonidos del exterior, la temperatura, mi postura. Y ahora vamos a llevar la atención a nuestro cuerpo y vamos a notar como una luz cálida, dorada, va a ir recorriendo todo nuestro cuerpo, empezando por nuestros pies. Esta luz ingresa por nuestros pies, relajando cada músculo, nutriendo cada célula, sanando. Noto cómo esta luz dorada, cálida, va subiendo por mis tobillos, mis pantorrillas, relajando cada músculo, atravesando cada tejido, cada célula, sanando, nutriendo. Va subiendo esta luz, recorriendo mis rodillas, mis muslos, relajando, nutriendo con su calidez, sanando. Noto cómo esta luz cálida, dorada, va subiendo por mis glúteos, mi espalda baja, media, alta, y va relajando cada músculo, nutriendo, sanando. Siento esta luz en mi abdomen, en mi pecho. Siento subir esta luz por mis manos y va atravesando mis muñecas, antebrazos, relajando, sanando mis codos, brazos, mis hombros. Y noto cómo esta luz dorada, cálida, relaja mis hombros, atraviesa cada tejido, nutriendo, sanando. Esta luz va subiendo por mi cuello, relajando mi nuca y va atravesando mi cara, mi mandíbula, labios, pómulos, relajando entrecejo, frente, mi nuca y coronilla. Y observo cómo esta luz cálida, dorada, está presente, atravesando cada espacio, cada célula de mi cuerpo, permitiendo que sane, que se relaje, que se nutra. Y ahora cada una las invito a colocar sus manos en el centro del pecho y que cada una mentalmente repita después de mí: yo soy importante, yo soy valiosa, yo soy capaz de conectar con mi cuerpo, yo soy capaz de sanar, yo soy capaz de transformarme, yo escucho y nutro a mi cuerpo. Yo soy esta energía que recorre mi cuerpo, que nutre, que sana. Yo soy esta energía de amor y de paz. Yo confío en mi proceso. Yo soy amor. Yo soy calma. Yo soy capaz de perdonarme y de perdonar. Yo soy capaz de permitirme sentir y expresar.
Yo soy capaz de dejar ir lo que ya no necesito. Yo estoy conectada a mi valor personal. Yo soy capaz de brillar con mi propia luz y de iluminar a todos a quienes me rodean. Ahora las invito a que cada una haga 3 respiraciones profundas, llevando el aire al abdomen, y con cada respiración cada una va a pensar en una cosa por la que está profundamente agradecida en su vida. Vamos a agregar una cuarta respiración profunda para agradecer a nuestro cuerpo por permitirnos tener esta experiencia de vida. Lentamente vamos a ir bajando los brazos y abriendo nuestros ojos. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por la atención. Voy a revisar los comentarios, a tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas. Y bueno, espero verlas en el workshop, que va a estar buenísimo. Realmente va a ser una experiencia transformadora. Ya se están agotando los cupos porque ya hay hartas inscritas y el espacio es limitado. Así que las espero ahí. Muchas gracias. Un abrazo.